invitados a este programa La Palabra de Su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. La Palabra de Su Gracia, con el pastor Juan Cano. Oyendo esto, unos de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hay pocas parábolas que nos demuestran de una forma tan explícita la gracia del Señor. El apóstol Pedro, en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice que todos los profetas profetizaron de la gracia. Yo cuando leí eso me sorprendí, acordándome de los 66 capítulos del profeta Isaías, acordándome de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Zacarías, Malaquías. Acordándome de sus mensajes, pero el apóstol Pedro dice: al fin y al cabo, todos profetizaron de la gracia del Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo se despide de la iglesia en Corinto, en un versículo, él comprime los 66 libros de la Biblia. En un versículo se encuentran toda la Biblia. En segunda carta de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor, del Kyrios, en griego,
El equivalente en hebreo es Adonai, que era un título del Padre. La gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo. No tanto por su enseñanza. Nunca se han oído palabras tan bellas como las palabras de Jesucristo. Cuando en Juan capítulo 7, los sumos sacerdotes y los saduceos envían a guardias para tomar preso a Jesucristo, ¿sabéis cuántos días tardaron? 3 días. Y cuando regresaron, no le trajeron. Y los fariseos y los saduceos y los sumos sacerdotes le preguntaron: ¿por qué no la habéis traído? Y los guardias dijeron unas palabras que eran como una bofetada para todos los sacerdotes y sumos sacerdotes. ¿Por qué? Los guardias estaban presentes cuando Poncio Pilatos visitó a los sacerdotes. Los guardias estaban presentes cuando Herodes o cualquier otro rey o hombre de renombre visitaba a los sacerdotes. Ellos habían oído hablar Herodes, habían oído hablar a toda clase de personas. Pero cuando fueron a tomar preso a este carpintero, dijeron unas palabras que se quedaron alucinando, porque dijeron: nunca hemos oído un hombre hablar como este. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Y los alguaciles respondiendo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás alguien habló como Jesucristo. Las palabras de Jesucristo no caducan nunca. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Esa palabra, cuando dice pasará, nunca caducan. Las palabras de los sabios caducan, pero las palabras del eterno Dios, del Hijo que vino a la tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y Jesucristo, en sus parábolas, y específicamente en esta que hemos leído antes, de Lucas 14, nos demuestra todo a la misma vez, impresionante. Nos demuestra al pueblo de Israel, nos demuestra la descendencia de Abraham, nos demuestra el reino de los cielos, el pan del cielo, pero también esa infinita gracia. ¿Sabe, querido oyente? Probablemente no tenemos idea de la importancia de la gracia de Jesucristo. Si tú eres cristiano y para ti la gracia es algo teológico, quiero decirte con la mano al corazón, sin ofenderte: no has comprendido nada. Si te crees que es una doctrina, no solo es una doctrina. Si crees que es un dogma,
quiero decirte que es mucho más allá. La gracia de Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo nos rodea, nos acompaña. Todas las mañanas es de nuevo. Nos sacia, como dice Salmo 90:14. La gracia se puede oír cada vez que hables la Biblia. Salmo 143, versículo 8. Querido oyente, y la gracia, atención, tiene el copyright, tiene el derecho de autor solo de Dios el Padre. Como dice primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, el Dios de toda gracia. Es la gracia del Padre que se reveló en la vida, en la venida, en las obras, en el sufrimiento, en las palabras, en el poder, en la muerte de Jesucristo y en su resurrección. Querido oyente, si tú eres cristiano, quiero decirte de todo corazón, no temas, porque su gracia nunca se apartará de ti. La gracia de Dios es para siempre. Cuando leemos en el Salmo 136, porque Dios es grande y para siempre es su gracia. Y una y otra vez dice, y para siempre es su gracia. Tienes que saber que literalmente en hebreo, cuando dice alabad al Señor, porque Él es bueno, alabadle, porque para siempre su misericordia, literalmente en hebreo dice su gracia. El otro día me visitó un hermano que vive en Jerusalén y él nació como judío, pero él conoció a Jesucristo personalmente. Y entonces él llevaba una Biblia en hebreo, el Nuevo Testamento. Y le dije al hermano, tengo una pregunta. ¿Llevas tu Nuevo Testamento contigo? Dice, sí. Y le dije, ¿tú sabes que en el Antiguo Testamento la palabra para la gracia se llama Chesed? Y tú sabes que muchas de las Biblias inglesas, alemanas y españolas traducen misericordia y no la gracia. Y él me dijo, es correcto, pero no es así. La gracia no es la misericordia. Digo, correcto. Y dije, la palabra en hebreo para la gracia se llama Chesed. Y digo, correcto. Digo, ¿por qué no abres Juan capítulo 1, versículo 16? Cuando dice la Biblia que de su plenitud de Jesucristo, todos hemos tomado gracia sobre gracia. Y le pregunté, le dije, léemelo por favor en hebreo. Y él dijo, Chesed sobre Chesed. Digo, ¿no ves? En el Nuevo Testamento la palabra la gracia es el original que se usa en hebreo en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo se despide diciendo la gracia del Señor Jesucristo. La gracia. El amor de Dios el Padre. Si en algo podemos reconocer a Dios el Padre es en su amor. Y querido oyente, pase lo que pase, su amor es para siempre. Y el Espíritu Santo
lo que a Él lo identifica es la comunión. La comunión del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. Por en esta parábola de Lucas 14, cuánto me encantaría enviarte esta predicación, porque preparándome esta mañana me conmovió este texto y le he llamado la gracia, la predestinación y la fe. O si quieres llamarle la obediencia. ¿Qué es la predestinación? ¿Existe la predestinación? Sí. Pero dame un momento. Quiero explicarte algo sobre la predestinación. Algunos dirán, momento, ¿me va a contar que desde eternidades hay un plan para mi vida? Sí, eso se llama la predestinación. La Biblia dice, en segunda carta de Timoteo, lo podemos leer en capítulo 1, versículo 9, dice, el que nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Y ahora oye, por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Querido oyente, existe una predestinación sobre todos. Todos están predestinados, pero no todos quieren entrar en esa predestinación. Dame un momento, me encantaría explicártelo, para que veas que no hay un automatismo. Todos nosotros estamos predestinados. Todos. Pero no todos le dicen sí a esa predestinación. Porque ese sí a la predestinación viene mano en mano cuando le dices sí a Jesucristo. Por eso me encantaría enviarte esta enseñanza sobre la gracia y la predestinación. Si tú dices, pastor, me encantaría tener esta predicación, yo te lo puedo enviar por un audio a tu teléfono, por WhatsApp. Si tú lo deseas, coge ahora tu teléfono y marca este número: 618-593-588. Repito, todos los que digan, yo quiero esta enseñanza sobre la predestinación, escríbeme al 618-593-588. Para que algunos se relajen y que no estén inquietos si me preguntan esa pregunta que en el seminario, graciosamente, cuando llegamos al momento de la Reforma, sobre el año 1500 y pico, llegamos a Melanchthon, a Martin Luther, y llegamos a un hombre llamado Calvinos, Juan Calvino, y nos dimos cuenta que se llaman gente que se llaman calvinistas, y tuvimos que estudiarlo. Si alguien dice, pastor, ¿usted es calvinista? No, soy andaluz y creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. No creo que algunos están predestinados para la muerte y otros para el infierno.
eso fuera injusto. El Señor quiere que todos sean salvos, pero no todos quieren recibir a Jesucristo. El Señor, dice Job, se le acerca a cada uno 2 o 3 veces a lo largo de su vida. Se le acerca con su gracia, con su fe, con su amor, para darle esa revelación sobre Jesucristo. ¿Quiere el Señor que todos sean salvos? Sí. ¿Van a ser todos salvos? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque solo en la persona de Jesucristo, solo a través de Jesucristo, tenemos acceso a Dios el Padre, a la vida eterna, al perdón, a la restauración de todas las cosas. Todo depende de tu relación con el Señor Jesucristo. Pero déjame enseñarte en esta parábola que podemos leer en Lucas 14, para que veas que el Señor, Él quiere que todos sean salvos. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Si yo soy Pedro, me levanto y le doy un toque, digo: oye, tronco, ¿no te das cuenta que tienes el pan de la vida delante tuya? ¿Y no te das cuenta que tienes el reino de Dios delante tuya? Ese hombre tenía el reino de Dios delante suya. Ni se dio cuenta. Tenía al Rey de los Reyes delante suya. Tenía el pan del cielo. El pan que da vida eterna. Y no se dio cuenta. Y Jesucristo le dio una parábola. Dijo: un hombre hizo una gran cena. Un día, cuando yo estaba leyendo este versículo, el Señor me enseñó: todo lo que empiezo lo hago pequeño, al principio, pero el final tiene que ser grande. Al Señor todo le gusta a lo grande, I mean big. ¿Eso no me crees? Esta mañana, cuando me he levantado a las 3:15 y me he ido al campo, ay Dios, qué frío hacía. El cielo estaba claro y se podían ver las estrellas, pero el universo es inmenso, el universo es inmenso. Hay millones y billones y trillones y yo qué sé cuántos ones de galaxias, y cada galaxia tiene millones y billones de estrellas, soles. Es impresionante. El ser humano empieza como una célula, como una. Hace un tiempo me tomé el esfuerzo de tomar un curso sobre el momento cuando, no sé explicarlo en español, cuando en el momento hay una fundación, creo que se llama en español, que la semilla, el esperma del hombre, se une en la mujer. Una célula, come on, una. Y ahora yo no sé cuántas células tenemos. Billones, trillones. Y todo la información estaba en esa célula pequeña.
Como tengo un amigo cirujano, me dijo, ese fue el momento donde me convertí al Señor. Dije, ¿cuándo? Dice, cuando estaba estudiando medicina. Y vinimos al momento que en esa célula todo está, todo el código genético, el ADN, el DNA, estaba ahí. Dice, ese momento me llevó a un respeto a Dios. Y yo sabía, la vida no es una casualidad. Hay un gran diseñador detrás de todo. Él hizo una gran cena y convidió a muchos. A lo largo de la parábola vemos que eran 3. Pero esos 3 representan a miles de millones de personas. A la hora de la cena, envió a su siervo. Hoy tenemos que saber que la comida grande antiguamente era la cena. A mediodía la gente estaba trabajando en el campo. En muchos sitios del mundo, yo lo he visto, donde hay mucho campesino, agricultura, por la mañana comen un desayuno fuerte, porque no tienen tiempo de regresar a casa a comer otra vez. Y necesitan la nutrición para todo el día. Pero la cena es la comida más fuerte. Hizo una gran cena. Invitó a muchos. Y esos muchos millones de personas están representados en 3. A la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados, ya tenían la invitación. No es que lo invitó ese día, no. Ya sabían que ese día iba a haber una invitación. Y dice, venid, ya todo está preparado. Y ahora oye, y todos a una comenzaron a excusarse. Todos se excusaron. Las excusas casi son estúpidas. Porque el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. A ver, otra vez, a ver si me aclaro. ¿Has comprado una hacienda sin verla? Además de indiferente, me parece el tipo un poco bobo. ¿Quién compra un coche sin verlo? ¿Quién compra un campo sin verlo? Una casa. Y otra cosa, ¿cuándo quería verlo? De noche. Durante la cena, donde no había luz. Si tú quieres saber cómo es un campo, tienes que ir de día. Y dice, te ruego que me excuses. Aquí el campo tenía más valor que la amistad con el que invitaba. El segundo dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. A ver, otra vez. ¿Nadie te ha dicho que los bueyes de día trabajan y por la tarde están cansados? El momento peor de probar los yuntes de bueyes es por la tarde. Los animales están cansados de todo el trabajo del día y es el peor momento de probarlo. Pero dice una palabra, lo mismo que el doctor, te ruego que me excuses. ¿Y sabes qué, querido oyente? Mire, si usted tiene una cita con alguien y alguien no viene, es que porque probablemente usted no tiene ningún valor en sus ojos. Otra vez. Si usted tiene una cita y alguien viene con excusas, porque excusas siempre son mentiras. Campeones no tienen ese lenguaje de excusas.
Me acuerdo de Franz Beckenbauer, que jugó los campeonatos de Europa allí en Inglaterra. ¿Y sabes cómo jugó? Con la clavícula partida. Le pusieron vendaje y con la clavícula partida jugó. No se excusó. Pocos años después, en el 74, fue campeón del mundo contra Holanda. Y luego otros años después fue campeón del mundo como entrenador. Ronaldo y Messi, ambos, en diferentes partidos, le oí decir, detrás de un partido, donde le habían pegado patadas que daba miedo. Yo me acuerdo de Diego Armando Maradona, ¿os acordáis? ¿Cuántas patadas le han pegado a ese hombre? Yo jamás oí decir, hoy no metí un gol porque me pegaron patadas. Ronaldo y Messi en esos partidos perdieron porque la defensa le había dado duro. Pero ¿sabe lo que más me sorprendió? Que no se excusaron. Excusas es el idioma de personas que no quieren cambiar. Excusas es el idioma de personas que siempre le dan las culpas a otros. Excusas es el idioma de personas a quien tú no le importas. Porque si tú le importas, esa persona no solo viene puntual, no, incluso viene antes. Excusas es el idioma de aquellos que no te respetan. Y el otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Esto parece como un llamado al pueblo de Israel. Al pueblo que fue escogido según la raza, la sangre. Pero como dice Gálatas 3 y Gálatas 4, que hay un linaje de Abraham que no es conforme a la carne, sino conforme a la promesa, al Espíritu, a la gracia, a la fe. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y dice la Biblia, entonces enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Sabes, querido? Antiguamente, cuando uno era pobre, manco, cojo o ciego, o paralítico, todos pensaban que estaban castigados por Dios. Y no querían juntarse a esos pobres, esos cojos, mancos, ciegos. No querían. ¿Por qué? Porque pensaban que era gente que había un juicio de Dios sobre ellos. Y Jesucristo nos enseña aquí que la cosa no es así. Dice, ve pronto por las plazas y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. ¿Sabe quién son los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos? ¿Quieres saberlo? Todos los católicos, todos los evangélicos, todos los adventistas, todos los bautistas, todos los pentecostales, todos los ortodoxos. Nosotros somos los ex pobres, mancos, cojos y ciegos. ¿Por qué?
Porque en este versículo se cumple lo que dice Isaías 65, versículo 1. Fui buscado por lo que no preguntaron por mí. Fui hallado por lo que no me buscaban. Y dije a gente que no invoca mi nombre, heme aquí, heme aquí. Los primeros no quisieron. Oye lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1. Dice que la tierra, todo fue hecho por Él. Él estaba en el mundo. El mundo, por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Por eso, el que no viene a la cena es el que no quiere recibir a Jesucristo. Interesante que es una cena. Por eso nosotros tenemos algo semejante que se llama la Santa Cena. Interesante que la celebramos por la mañana en los cultos, pero le llamamos la Santa Cena. ¿Por qué? ¿Sabes que cuando estos cojos, pobres, mancos y ciegos, cuando vinieron a la cena, ¿queréis saber lo que pasó? Se convirtieron en amigos de que había hecho la cena. Y otra cosa, esta es la cena que sanó a los cojos, a los mancos y a los ciegos y a los pobres. El Señor no se enojó que comieran mucho, porque yo estoy convencido que estos ciegos, cojos, mancos y pobres comían 10 veces más que los otros que estaban invitados. Pero la cena del Señor es tan grande que hay comida para todos. Nosotros, querido oyente, nosotros somos esos llamados por la gracia. Habían otros que estaban predestinados, pero no quisieron venir a la cena. La invitación estaba. Es algo semejante a Dynamis Radio. Déjame daros un testimonio que me pasó. Hace años, por la mañana, una mañana como esta mañana, temprano me levanté a orar y Dios el Padre me habló. Tocó mi corazón, me habló. Y me dijo, ¿sabes, hijo? Tú no fuiste el primero que yo llamé para esta radio. Y tampoco el segundo. Fuiste el tercero. Y me dijo, hoy, cuando vayas a esa conferencia, te vas a encontrar con los dos a quien yo llamé. En esa conferencia, un sábado, yo presenté Dynamis Radio al principio. Todavía éramos una emisora no tan grande. Y detrás de esa presentación, yo conté que mi deseo era alcanzar lo máximo de personas con el Evangelio de Jesucristo. Y le dije que no me importaba si venían a nuestra iglesia o no. Lo que importaba era predicar el Evangelio y que la gente sea salva. Y que esta radio no era para llenar la iglesia Pasión por Cristo, ni de lejos.
era para sembrar esa palabra que trae salvación, restauración, perdón, sanidad. La palabra de la gracia. Y cuando presenté en esa conferencia, presenté Dynamis Radio, 2 personas. Primero vino uno y me dijo, yo también tenía esa idea, pero no lo hice. Y se dio la vuelta, yo me quedé, wow, dije. Él le llama a la voluntad de Dios idea. Y luego vino otro y me dijo, yo también tuve eso en mi corazón, pero no quise. Y se fue sonriendo como si no hubiera pasado nada. Yo me fui a casa en el coche llorando. Y dije, Señor, a lo mejor no fui el primero. El segundo seguro era mejor que yo, mucho mejor. Parece que Dios el Padre llamó a 2 que eran mucho más aptos que yo, mucho más aptos. Y como no quisieron, probablemente dijo al final, vamos a coger este inútil. Y para humillar al mundo espiritual, lo haremos mejor todavía. Para que toda la gloria, la honra, la admiración, el respeto, sean solo para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y este inútil? Bobo, que no sabe ni hablar bien español. Nunca, never, jamás se le subirá a la cabeza. Porque si alguien sabe lo que es la gracia, es este hombre que es pobre, que es manco, que es cojo y que es ciego toda la misma vez. Todos estaban invitados, pero no todos dicen sí a Jesucristo. Y cuando me preguntan, pastor, ¿existe una predestinación? Sí, la predestinación existe. Sobre todos están predestinados. Pero no todos entran y ver cumplir esa predestinación. Es como un guión de película, de teatro. Ya está escrito. Pero si tú dices no a Jesucristo, ese guión se esconde de nuevo y nunca lo verás. Pastor, ¿usted cree en la predestinación? Sí. Creo que todo ser humano es llamado. ¿Qué significa? ¿Que todos van a ser salvos? Lamentablemente no. Porque no todos quieren recibir a Jesucristo en su corazón. Porque solo en Jesucristo se abren esos 7 sellos. Como dice Apocalipsis 5. Ese libro con 7 sellos, en cual está escrito tu historia y la de toda tu familia. Y el Señor hizo una cena, pero no quisieron venir. A lo largo de los años he aprendido una cosa, que muchas veces
aquellos que aparentemente parecen ser mejor formados, mejor estudiados, mejor preparados, dicen no. ¿Y qué hace el Señor? Él coge lo que es rechazado por el mundo. Si es la piedra que los edificadores rechazaron, se convierte en la piedra más importante en ese edificio. Lo que el mundo rechazó porque no reconoció el valor de la persona, Dios el Padre lo elige. Seas cojo, ven. Seas manco, ven. Seas ciego, déjate llevar. Seas pobre, no temas, no te avergüences. La cena está preparada para ti. Una cena a la cual, oye lo que dice Lucas 14, 17. Todo está preparado. Efesios 2, versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Él ha preparado. Querido oyente, la obra está preparada. La iglesia está preparada. El sueño está preparado. Tu empresa está preparada. Tu familia está preparado. Todo está preparado. Ahora lo único que falta es que tú también seas preparado. Y dice la Biblia que el siervo dijo: Señor, todavía hay lugar. Se ha hecho todo como tú has dicho. Y aún hay lugar. Y ahí aún hay lugar. Queridos, aún hay lugar. Aún hay lugar. Por eso he ido de obra en obra para enseñarle al Señor: Señor, todavía hay lugar. Señor, hay lugar. Señor, hay lugar. Si un culto se llenó, hicimos otro. Señor, hay lugar. Y dice la Biblia: esfuérzalos. A ver, papá, Señor Jesús, Espíritu Santo, ¿cómo esfuerzas tú la gente? Él lo hace a través de encuentros sobrenaturales. Una enfermedad que te deja pensar sobre la vida eterna. Cuando la muerte toca a la puerta de tu vida, una desesperación, un sueño, una pesadilla. El Señor pudo usar todas las cosas de la tierra y de la vida para tocar a la puerta de tu corazón. Y dice el Señor: que se llene mi casa. Y eso es lo que he comprendido siempre del Señor, que la casa del Señor te llena. Como ayer tarde estábamos orando y la gente estaba de pie porque la casa de Dios estaba llena. Imagínate un encuentro de oración. Por eso la iglesia Pasión por Cristo nunca va a parar de crecer, porque siempre habrá lugar. No para los perfectos, no, perdona, estás equivocado. Para los cojos, los pobres, los mancos, los ciegos, los atropellados por la vida, los rechazados. Jesucristo es la persona más impresionante. ¿Sabes qué es interesante? Él es el que invita. Él es lo que comemos. Él es el que nos esfuerza.
Él es todo. El Padre eterno envió a Jesucristo a la tierra. Y Jesucristo nos hace ese llamado. Venid, todos. Venid, come on, venid. En el Evangelio de Mateo le llaman: llamad los buenos y los malos. Significa que no solo eran pobres, no solo eran mancos, cojos, ciegos, sino también malos, sí. Y un día yo dije: Señor, ¿a los malos? Y el Señor dijo: sí, claro, por eso te llamé a ti. Ah, ok. Aclarado. No todos son ciegos, cojos, mancos, pero todos son malos. Y por eso el Señor hizo un llamado. Querido oyente, tú y yo estamos llamados por la gracia. Ven a la casa del Señor. Ven, disfruta. Ven, come on, ven. Ven. Si no puedes venir a la iglesia Pasión por Cristo, aquí en Madrid, te invito a que busques una iglesia en Barcelona, Valencia, Alicante, Elche, Torrevieja, Sevilla, Cartagena, Murcia, Totana, todo lugar por allí, Almería, Sevilla, por todo lugar, querido, Asturias, por todo lugar que nos están oyendo, Nueva York, Colombia, Nicaragua, Argentina, Honduras, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, México, lindo México, United States of America, Francia, Deutschland, Bélgica, Holanda, Suiza, Italia, Portugal, donde tenemos mucha audiencia. Id a la casa del Señor. La cena está preparada. Este fin de semana es buena comida. Una palabra fresca que va a cambiar tu vida. Este fin de semana estoy en la iglesia Pasión por Cristo aquí en Madrid, donde soy pastor. Ven, si encuentras sitio, es el problema. Ven, todo está preparado. Déjate sanar. Déjate restaurar, no temas. Ven. Dios es bueno. Para siempre su gracia. Si necesitas ir a una iglesia en Barcelona, escríbeme, yo te envío. Tengo buenos amigos en Barcelona, en Valencia, en Alicante, en Cartagena, Murcia, Almería, en toda la costa, Sevilla, Islas Canarias, Mallorca, Galicia, Cantabria. Tenemos tantos buenos amigos. Si tú dices: pastor, yo no vivo cerca de Madrid, no puedo ver sus cultos en directo. Nos puedes ver por internet, Facebook, Pastor Juan Cano, por Instagram, por YouTube, Iglesia Pasión por Cristo, Pastor Juan Cano. Y si deseas visitar una iglesia cerca de ti, escríbeme. Tengo tengo más de 52,000 números de teléfono y miles de pastores. Escríbeme. Si tú deseas tener esta enseñanza sobre la predestinación, la gracia, la fe, la obediencia, la invitación. Si deseas visitar una iglesia cerca de ti y no conoces, tranquilo. Escríbeme al 618 593 588
Repito, todos los que desean esta enseñanza, esta predicación o la dirección de una iglesia cerca de donde tú vives, escríbeme al número 618 593 588. Lo repito, 618 593 588. Que el Señor Jesús os llene con su amor y con su gracia. Shalom.